el líder mundial en noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido. Bienvenido a Conclusiones, gracias por acompañarme, como todas las noches, por supuesto. Mejor aún, inicio de semana, una semana en la que, pues aquí en Conclusiones vamos a estar muy dedicados, no le digo que totalmente, siempre hay cosas que nos sorprenden en el camino, pero vamos a estar mayormente dedicados a la próxima elección presidencial allá en Panamá. Es el 5 de mayo, domingo 5 de mayo, estaremos por allá, de hecho, en territorio panameño con el equipo de Conclusiones y de CNN en español para hacer la cobertura de esta elección, una elección que se ha convertido en atípica por la situación que se presenta con el candidato puntero, en dos sentidos, ¿no? Queda en sustitución del expresidente Martinelli. El expresidente Martinelli, ya sabe usted, asilado en la sede diplomática nicaragüense. Y por el otro lado, bueno, pues entonces queda José Raúl Mulino como candidato. Lo acepta el Tribunal Electoral. Se interpone una demanda de inconstitucionalidad. Esa demanda de inconstitucionalidad, la Corte Suprema tiene que dirimirla, tiene que resolverla, pero estaban de vacaciones los magistrados hasta apenas hoy. Es que entonces, faltando ya pues nada para que se dé la elección, entonces es que convocan a una sesión extraordinaria. ¿Cuándo es que van a dar la resolución de esta demanda interpuesta en contra del puntero José Raúl Mulino? Pues esperemos que antes de la elección, ¿no? Es lo que han venido exigiendo los panameños, creo que es lo que merece cualquier democracia, creo que es lo que merece cualquier pueblo, porque créamelo que ya complicada la situación está, ¿sí? Pero si esto no se define antes de la elección y hay resultados y después de ellos hay una resolución de la Corte, lo único que van a hacer o van a lograr es complicar y complicar más la situación que ya tiene que enfrentar Panamá. Le repito, algo que me parece desde cualquier perspectiva una irresponsabilidad por parte de los magistrados, un tema tan serio, tan delicado, con un candidato puntero y que no haya sido resuelto a una semana tan solo de llegar a la elección. Esto debería ser prioridad y debe haber sido resuelto pues con más antelación. Esperemos que la prudencia, la celeridad primen entre los magistrados para que esto se resuelva pues antes del próximo domingo y que ese fantasma de la presunta inconstitucionalidad de la candidatura de Mulino no esté ahí gravitando ni flotando en la elección y el resultado de la misma. Por supuesto que ese es el tema más complejo en este momento en términos de candidatos. De ahí después van las encuestas en las que yo siempre le digo con mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque depende quién pague la encuesta, es que le va a cada uno de los candidatos, ¿no? Pero en términos generales, haciendo una evaluación, una media de todas las encuestas que se han venido publicando, pues sin duda alguna el puntero sería en este caso el sustituto del expresidente Martinelli, Mulino, que estaría en primer lugar. Pero ahí en el segundo lugar hay una batalla muy interesante, donde algunas encuestas dan un empate técnico, otras encuestas ponen a uno por arriba y al otro por abajo, muy cerquita. Le estoy hablando precisamente de Lombana, el invitado de esta noche, va a estar conmigo, Ricardo Lombana, esta noche, por el movimiento Moca, y también está por ahí Torrijos, el expresidente Torrijos, que están ahí como que me parece que es un empate técnico. Ahora, la realidad es que si tomamos en cuenta las diferencias de las encuestas, ¿sí? Estaremos hablando del doble más o menos. Claro, aquí todo esto, le estoy repitiendo, no es ninguna encuesta oficial, pero de estar yo leyendo encuestas y viendo encuestas todos los días en todos los medios panameños y no panameños,
pues sacando una media, estaremos hablando de que Mulino les estaría llevando el doble, poquito menos del doble, poquito más del doble al segundo lugar, que podría estar en un empate técnico entre Lombana, Torrijos, en fin, que el segundo lugar está sumamente complicado para definirse el segundo lugar. Ahora, del segundo lugar llegar al primero, pues está complicado. ¿Qué pasa? Hay un porcentaje ahí muy interesante de electores que pues todavía como que no se han definido. Podría estar alrededor de un 20%, 15%, y cuando le suma en la matemática, entonces ya la cosa se pone muy, muy interesante, muy interesante. Sin duda alguna, toda elección presidencial es importante, por supuesto, pero esta tiene unas particularidades increíbles, increíbles, empezando por el tema de Martinelli, ahí asilado, y por el otro lado, pues presunta, la demanda de inconstitucionalidad de Mulino. Pero bueno, en eso vamos a estar toda la semana. Por supuesto, estamos haciendo contacto con candidatos. A Mulino se le ha invitado muchísimas veces, un sinnúmero, ya no sé cuántas veces le hemos llamado para que esté aquí conmigo. Ya de plano nos dijeron, oye, Fernando, estamos muy cerca ya de la elección, no se va a poder antes de la elección, pero después de la elección, garantizada la entrevista. Bueno, pues entonces la haré en persona allá en Panamá, el lunes siguiente a la elección, si es que confirman lo que prometieron, ¿verdad? Pero bueno, eso fue lo que nos dicen, porque luego me preguntan, Fernando, ¿por qué no está Mulino si es el puntero? Bueno, porque no ha querido estar. Ya lo hemos estado invitando, no ha querido estar, ya me dijeron que no va a poder estar, sino hasta después de la elección. Sí, lo mismo nos ha estado pasando con Torrijos, a Torrijos lo hemos estado invitando, no ha habido oportunidad, está muy ocupado, la agenda, está en campaña, etcétera, etcétera, tampoco. Lombana ya ha estado aquí con nosotros, Rogues, o sea, lo que quiero decirles es que hemos invitado a todos, ¿no? Los que han estado aquí, pues, qué bueno, bienvenidos sean, y los que no, pues qué pena, aquí está la puerta abierta. Bueno, vamos entonces, si le parece, a iniciar para que le dé contexto de qué es lo que está pasando hoy en los últimos minutos. Dos cositas importantes que se dieron, uno por parte de los magistrados de la Suprema y por el otro lado uno de los candidatos, bueno, 2% de intención, un independiente que dice, yo voy a darle, ya me retiro y le doy todo mi apoyo. ¿A quién? A otro candidato, ahora le digo quién es, vamos a iniciar. Así le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Lombana. El hashtag es Conclu Lombana porque es mi invitado esta noche. Conclu Lombana. Sus comentarios con la etiqueta Conclu Lombana a mi cuenta en X, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en X. La etiqueta hashtag o numeral, como le quiera decir, Conclu Lombana. A ver, el próximo domingo a votar en Panamá, elecciones que, bueno, el propio Tribunal Electoral ha descrito como atípicas, ya como se lo decía yo, en referencia a todas las situaciones inusuales, muy inusuales que se han registrado a lo largo del proceso. Al día de hoy la candidatura de uno de los favoritos, según las encuestas, le repito, en un como sondeo, ¿sí? Vamos a decirlo así, de Mulino, está pendiente este fallo, esta resolución de la Suprema, la Corte Suprema de Justicia. El Pleno del organismo judicial se reúne entonces en sesión extraordinaria mañana martes ya, por fin. Pero fíjese usted lo que falta, ¿no? Martes, el domingo es la elección. Apenas se reúnen en sesión extraordinaria. Hay que ver si de aquí al 5 van a resolver algo. ¿Sí? Si es constitucional o no es constitucional la postulación de José Raúl Mulino. Es el partido realizando metas y alianza. A ver, es inconstitucional, ¿qué pasa? Es constitucional y gana. El tema es ese, por eso le digo lo del tiempo. Imagínese usted este escenario, que sería el peor, ¿no? Gana Mulino. Esto es hipotético. Gana Mulino. Determina que era inconstitucional su candidatura. ¿Qué pasa? Imagínese usted, yo no le voy a explicar el escenario. Pero yo creo que los magistrados deberían tener insomnio, ¿no?
insomnio de el caos que pueden ocasionar a su país por haber sido de vacaciones. Haberse ido, se lo digo, no es broma, porque estaban de vacaciones, no es broma, varios de ellos están de vacaciones. Entonces, el escenario, magistrados, que pueden propiciarse el siguiente, que si de acuerdo a las encuestas gana Mulino y ustedes determinan después de la elección que es inconstitucional, ¿le explico? Pues ya se imagina el desastre que se puede ocasionar. Con eso están jugando, ¿eh? Digo, para que lo tengan más claro todavía. Esa es la responsabilidad que tienen los magistrados de la Suprema. Ojalá la estén viendo con estos ojos, para definirlo ya, antes del 5 de mayo. Bueno, ¿qué pasa? Hay más controversia aquí porque, a ver, ahora está en manos de la Suprema, pero el Tribunal Electoral, pues ya lo había designado como el reemplazo, no solamente designado, pues aceptado, ¿no? Como el reemplazo del expresidente y el candidato, que era Ricardo Martinelli, el expresidente Martinelli. O sea, ya el Tribunal Electoral había dicho, no hay problema, está bien, queda Mulino. Ahora, Martinelli está inhabilitado por una condena en firme por blanqueo de capitales, está asilado, como le digo, en la Embajada de Nicaragua, allá en la ciudad de Panamá. Sí, es otra de las situaciones atípicas desde la perspectiva de analistas, por ejemplo, ¿no? Martinelli con una condena en firme por blanqueo de capitales y entonces su candidato dice Martinelli soy yo soy Martinelli. Como que, no sé, es muy contradictorio, ¿no cree usted? Pero bueno, con ese fallo del Tribunal Electoral, pues se dio entonces pues ya la campaña de Mulino, y cerró este domingo pasado precisamente. Y paradójicamente fue él y no otro candidato quien dijo a sus simpatizantes que tenían dos caminos, seguir con los mismos corruptos o elegir un verdadero cambio, recordando al mismo tiempo que en su gobierno había una silla reservada para Martinelli. Hay que ver cómo se traduce esto, ¿no? Muchas personas hablan del tema de impunidad o la salida, el salvoconducto. ¿Cómo es que va a resolver este tema de Martinelli si llegara a ser el presidente electo? Porque como le dije, sobre Martinelli pesa una condena de más de 10 años de prisión y una multa de $19 millones por blanqueo de capitales. Punteros, ¿qué otros punteros hay? Rómulo Roux, él dice que va a ganar las elecciones con su alianza en un acto en la ciudad de La Chorrera. Martín Torrijos, del Partido Popular, cerró la campaña en la capital este fin de semana prometiendo que el suyo sería un gobierno decente. Mientras tanto, el candidato independiente que ya le mencionaba yo, que es Melitón Arrocha, eligió este lunes para su acto de cierre hacer un anuncio importante, ¿no? No sé si en puntos porcentuales, pero es importante porque cambia el escenario político. Y allá estuvo Elizabeth González, mi compañera, que está lista con nosotros. Ahí está Elizabeth, la veo y vamos con ella en vivo. Entonces, Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Fernando. Buenas noches. Bueno, acaba de terminar ese cierre de campaña, el tercero que se hace en esta jornada electoral con miras a las elecciones del próximo domingo. Acaba de terminar ese cierre de campaña de Melitón Arrocha con la sorpresa de que declina sus aspiraciones presidenciales para entonces apoyar al expresidente Martín Torrijos, quien hizo su cierre de campaña el pasado sábado. Él está corriendo no por el Partido Revolucionario Democrático, donde siempre figuró, sino por el Partido Popular. Y aquí ya esto se veía venir, Fernando, porque desde el último debate presidencial se veía, como dice uno, cierto guiño por parte del expresidente Martín Torrijos a Melitón Arrocha. También lo hizo hace poco en su cierre de campaña, donde dijo que respetaba y le gustaba mucho la forma, el manejo que había tenido Melitón Arrocha, que es candidato, hasta este momento era candidato por libre postulación. Así que vamos a escuchar eso que se dio en este cierre de campaña de Melitón Arrocha. Quiero proponerles a todos ustedes que Martín Torrijos sea el próximo presidente de Panamá, para que le dé un impulso fuerte y démosle un aplauso. Martín, acompáñame.
se encuentran hoy aquí presentes, que han caminado con Melitón, que han confiado en él, le quiero compartir los siguientes. Durante estos meses de campaña he escuchado los planteamientos de Melitón y siempre decía, en público y en privado, que se había ganado mi respeto y se había logrado convertir en un ejemplo de alguien que entra en una campaña política no para mentir, sino para hablar con la verdad, con esfuerzo y con mucho coraje. Eso es lo que se dio durante este cierre de campaña, el tercero. Ayer domingo se dio el cierre de campaña por parte del candidato José Raúl Mulino, que es el que ha venido a reemplazar la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli, que como sabemos no puede correr por su situación de ser condenado por blanqueo de capitales en el caso New Business. Ayer se dio ese cierre de campaña de José Raúl Mulino, quien está por los partidos realizando metas de alianza. Vamos a escuchar también lo que dijo en su discurso. Tendrán la libertad de escoger entre más promesas incumplidas, incertidumbre y venganzas politiqueras, o volver por el camino del cambio y la prosperidad que les llevamos con el gobierno de Ricardo Martinelli. 7 días, los panameños vamos a decidir nuestro futuro y el de nuestras familias. En 7 días, ese domingo, le vamos a decir que no a un PRD que ha destruido Panamá. Ahí es lo que dijo Rómulo Rux en el día de ayer, quien no hizo cierre de campaña, sino una actividad paralela a lo que estaba haciendo pues en su cierre de campaña José Raúl Mulino. Se espera que ya mañana sea entonces el cierre de campaña entonces del candidato Ricardo Lombana por el movimiento Otro Camino, que a diferencia de las otras actividades de estas finales, ya en la recta final de las elecciones generales, van a ser, en el caso de Ricardo Lombana, en un lugar completamente abierto. Sabemos hay situaciones de clima y la verdad es bastante ambicioso poder llenar ese lugar. Así que eso es lo que se da en estos momentos también, con esta sorpresa que se da en el día lunes de que a última hora la Corte Suprema de Justicia anuncia de que va a haber un pleno extraordinario en el día de mañana martes, donde se trataría el tema de la candidatura de José Raúl Mulino y si es constitucional o no esa candidatura, Fernando. Sí, la verdad que ese tema de la Corte Suprema es, bueno, no de la Corte, de los magistrados de la Corte, es insólita, insólita. Ahí estamos. Te veo pronto, mi querida Elizabeth. Bueno, en la semana vamos a estar comunicándonos, por supuesto, pero nos vemos pronto por allá. Que pases, bueno, no sé si te dejen pasar buena noche, ahí hay un escándalo tremendo, pero lo que se pueda. Gracias, Elizabeth. Sí, no, imagínese. Elizabeth, la corneta, hasta a mí me dolió el oído con la corneta esa que se escuchó. Bueno, ahí está, ahí estaremos. Esto que debe ser una fiesta democrática, porque eso es lo primero que tenemos que entender, así lo debemos ver. Debe haber motivación, debe haber alegría, debe haber ganas, hay una democracia, hay una opción, pueden escoger, solo tienen que salir, tienen que votar y hacer lo suyo. Es obligación, también es responsabilidad, ¿sí? Es el futuro de su país. Hay que verlo como eso, como una fiesta democrática. Vamos a hacer la pausa para ya regresar entonces, si le parece, para hablar con un invitado que propone otro camino para Panamá. Ricardo Lombana ya está listo, candidato presidencial de Panamá por el movimiento MOCA. Bueno, por sus siglas, Movimiento Otro Camino. Ya regreso con él, ahí está. La bienvenida entonces a mi invitado esta noche, Ricardo Lombana, candidato presidencial de Panamá por el movimiento Otro Camino, MOCA por sus siglas. Candidato, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Fernando, a ti y a toda América Latina. Un gusto estar contigo. Al contrario, gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, Melitón Arrocha, pues ya escuchó usted, se va a darle su apoyo al expresidente Torrijos. En términos porcentuales, pues no tenía ninguna posibilidad. Estamos hablando de alrededor de un 2%, no creo que más de eso. ¿Qué reacción tiene usted a esta noticia? Lo primero, que no me sorprende, nuestra campaña se ha basado, Fernando, y el pueblo panameño lo sabe, en contrastar con las viejas prácticas de la política tradicional, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Un candidato de un partido tradicional que nunca se separó de su partido y se vendió como independiente, recogió firmas para ser candidato independiente, cuestionando la política tradicional, y ahora, obviamente, en contradicción a ese discurso, se suma a la política tradicional, y lo que más me preocupa de esto, o por lo menos lo que yo veo que me parece no solo una enorme contradicción que confirma nuestro discurso, que los mismos de siempre hacen alianzas con los mismos de siempre, se financian con los mismos de siempre y obviamente van a llegar a ser lo mismo de siempre. Y es que el candidato Arrocha es abiertamente pro minería y el candidato Torrijos supuestamente es anti minería, lo cual es una enorme contradicción, y este es un tema muy importante en la elección. Pero a pesar de ello, nosotros seguimos concentrados en nuestro planteamiento. Yo creo que el país ya sabe que la elección es entre el señor Mulino y el señor Lombana. Eso lo muestran todos los sondeos, todas las encuestas y todos los simulacros electorales que se realizan a lo largo y ancho del territorio nacional en las últimas 2 semanas. Así que no nos sacará de nuestra concentración. Me suena a una movida desesperada, pero ellos seguirán haciendo hasta lo impensable. Eso se venía a venir, y para tratar de evitar lo que ya es inevitable, y es que el pueblo panameño saldrá masivamente a las urnas a sacar al sistema político de los últimos 30 años del poder. Me pregunta a mí, que tengo unas cuantas elecciones en la carrera, o sea, lo digo irónicamente, ¿verdad? Son muchísimas. Me pregunta a mí, y yo he visto así pues cualquier cantidad de sondeos y todo, y le voy a ser muy honesto, candidato Lombana. Lo que yo veo es un empate técnico prácticamente entre Lombana, Torrijos y Rose. O sea, ustedes tres están ahí con unas variaciones de 2, 3, 4 puntos porcentuales dependiendo de la encuesta. Entonces, en una media, estaríamos hablando de una especie de empate técnico, ¿no? Hay una encuesta que lo pone arriba, otra encuesta que lo pone abajo, otros que los ponen en empate, en fin. ¿Por qué le traigo esto a colación? Porque lo de Milton pareciera muy poquito, pero un 2% en esta posición puede hacer una gran diferencia. Y yo le pregunto, si llegara, por ejemplo, Zulay, o si llegara, ¿cómo se llama?, Maribel Gordon, a decirle, oye, pues vamos a hacer alianza, te paso lo que yo traigo, ¿lo despreciaría? Si se refiere a que se sumen a nosotros, eso sería absolutamente contradictorio a lo que he estado planteando en todo momento. Nosotros hemos llegado hasta este punto, Fernando, sin hacer alianzas con los corruptos. Me refiero en este caso a Zulay Rodríguez, obviamente no a la profesora Gordón, que no se le conoce ningún escándalo de corrupción, aunque no coincidimos en ideología. Pero para mí esto no es un juego como si fuera una calculadora. Esto se trata de mantener los principios. Panamá y los panameños están cansados de las alianzas de repartición de poder. Aunque Martín Torrijos no va a ganar las elecciones, seguramente lo que pactó con el señor Arrocha fue la repartición de parte del pastel. Y eso es lo que ha destruido en gran parte, la democracia panameña, y gran parte de lo que tiene descontento a la ciudadanía. Y es siempre un mismo círculo, Fernando, porque, por ejemplo, el señor Torrijos es PRD, aunque él dice que no es PRD.
y corre ahora por otra bandera. El señor Melitón se separa del panameñismo, pero no se separa del panameñismo. Es ex socio o socio todavía del expresidente Varela, que supuestamente es opuesto al PRD y ahora pacta con el señor Torrijos. Asimismo, pactan entre ellos y vemos también al PRD ahora mismo en el gobierno haciendo pactos con el señor que está asilado en la embajada de Nicaragua, RM, y el candidato Mulino. Es decir, están pactando entre los políticos de siempre porque están desesperados, Fernando, porque están viendo la bola de nieve que se está formando y que no van a poder detenerla, y el pueblo panameño saldrá masivamente a votar para construir otro camino. Y le voy a decir algo más. Esas encuestas que usted menciona, candidato Lombana, han mostrado escenarios como el que usted dice. Hablemos de la elección del presidente Varela. El presidente Varela, cuando era candidato, lo ponían 10 puntos por detrás en las encuestas y ganó las elecciones por 10 puntos. A mí, en las elecciones anteriores, me colocaban prácticamente de último lugar y saqué el 20% del voto popular. Y mire lo que ha pasado en América Latina, cómo las encuestas han sido... Sí, yo no digo que... Oiga, yo no digo que las encuestas sean la ley, ¿eh? O sea, lo que pasa es que la referencia que toman muchas personas también para a veces decidir su voto, pero las encuestas han fallado terriblemente en todos lados. Aquí en Estados Unidos fallaron con la elección de Trump y en muchos otros países han fallado completamente. O sea, yo también estoy de acuerdo completamente con usted. Ahora, lo de los candidatos y esta, reciclaje político, porque es lo que hay en Latinoamérica, es un reciclaje político. Lo que se ve en Panamá, se ve en México, son los mismos, vienen de un mismo partido, ¿no? Ahora mismo el origen de Andrés Manuel López Obrador es el Partido Revolucionario Institucional, que ahora para ellos son totalmente corruptos. O sea, no es nada extraño, pero entiendo su punto, entiendo su planteamiento, cómo cambian de bandera, ¿no? Dependiendo de por dónde vaya. Voy a regresar y quiero hacer un ejercicio con usted, porque la vez pasada no pude conocer su perspectiva en la política internacional. Por supuesto, vamos a hablar de temas nacionales, pero hay una coyuntura muy interesante que quiero hablar con usted en un ejercicio para conocer su postura en dos paralelos, pues que pudieran ser similares, depende cómo lo maneje cada uno. Regreso y continuamos. Soy Ricardo Lombana, candidato presidencial de Panamá por el movimiento Otro Camino, MOCA por sus siglas. Ya vengo. Continúo con Ricardo Lombana, candidato presidencial de Panamá por el movimiento Otro Camino. Íbamos al ámbito internacional, candidato, es algo muy importante. Normalmente, pues en los debates locales no se amplía mucho este tema, pero particularmente en la situación de Martinelli con Nicaragua, yo en la cobertura de lo que ocurrió con Glass en la Embajada Mexicana en Ecuador, yo pensaba en esa situación y decía, pues hay un paralelo ahí con lo que está pasando precisamente en Panamá con Martinelli, con Nicaragua, y le quería preguntar, a ver, primero dígame si usted está de acuerdo, si hubiese sido presidente, ¿no? Y en el momento, ¿usted hubiera estado de acuerdo en el actuar de Ecuador al llevar a cabo este asalto a la embajada mexicana para evitar que Glass se pudiera fugar, o rechaza este actuar del presidente Noboa? ¿Qué me diría en torno a esto desde el acontecimiento en Ecuador? Fernando, yo soy un demócrata y además respetuoso del derecho internacional. Evidentemente no avalo ni avalaría la entrada a una embajada o a una sede diplomática de un país con el que mantenemos relaciones diplomáticas para hacer la comparación con lo que usted pregunta acerca del Ecuador. Definitivamente que se condena la acción, indistintamente de la culpabilidad o no de la persona que en este caso se estaba asilando. En el caso de la comparación con el señor que está asilado en la embajada de Nicaragua, el señor Martinelli aquí en Panamá, yo creo que aquí lo vergonzoso es que a pesar de que el señor está condenado,
a pesar de que el señor ha sido señalado por sus propios hijos como un lavador de dinero, a pesar de haber sido señalado corrupto por el gobierno de los Estados Unidos y a pesar de las múltiples evidencias que existen a lo largo de los últimos años de los extraordinarios casos de corrupción y escándalos en los que ha estado involucrado, saqueando pues el recurso de los panameños, aún así a él se le haya permitido hacer un partido político, tener una candidatura por algún momento, y hoy, tras que el Tribunal Electoral prohibió que él hiciera campaña, el propio Tribunal Electoral permite que haga campaña y que incluso saque un video en el cierre de campaña del candidato Mulino. Panamá está quedando muy mal internacionalmente y el Tribunal Electoral sigue quedando muy mal. Esa debilidad institucional es la que venimos a corregir para que la imagen de Panamá ante el mundo la podamos recuperar y seamos vistos nuevamente como una república que respeta sus leyes. Muy interesante lo que me ha dicho, porque entiendo entonces ya su postura con respecto a pues, lo que ocurrió en Ecuador. Lo traslado a Panamá. Digo, lo mismo alega el presidente Noboa acerca de Glass y por qué se le asiló, ¿no? Le reclama a México, dice que están haciendo mal uso del asilo. Me parece que sería un argumento muy parecido al que entiendo por parte de usted, también de por qué se le asila o se le da el asilo por parte de Nicaragua. Pero entonces, ¿le quedaría esa bombita a usted ahí? ¿Cómo la manejaría para saber cómo iba a desactivar la mina, candidato Lombana? Llega usted a la presidencia. ¿Qué pasa con el tema de Martinelli, asilado, salvoconducto, pero ya está con sentencia firme? No lo saca entonces como buscaron a Glass en la embajada, pero tampoco le da el salvoconducto, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, a mí no solo me va a quedar esa bombita del señor Martinelli, sino muchas bombitas. No le quedan más. Porque los corruptos, Fernando, son bastantes. Y el señor Martinelli no es el representante exclusivo de la corrupción en Panamá. Y yo no voy, como presidente de la República, a tratar distinto a uno o a otro dependiendo del tamaño de su chequera o dependiendo de qué representan políticamente. Panamá está pidiendo a gritos un presidente que mida a todos con la misma vara, y como presidente de la República, si me toca tener a Ricardo Martinelli asilado en la Embajada de Nicaragua, pues no se otorgará el salvoconducto si depende de mí, y tendrá o que quedarse ahí por el tiempo que Dios disponga o cumplir su sentencia en la República de Panamá, como mandan las leyes de la República de Panamá. Y resulta irónico, Fernando, que el candidato del señor Martinelli, el señor Mulino, que hace alarde de que luchó contra la dictadura a finales de los 80 en Panamá, precisamente el candidato a quien él representa hoy se aloja en una embajada de un país que es una dictadura. Tan contradictorio el mensaje, tantas contradicciones en su candidatura, pero por eso yo digo que el pueblo está muy claro en que este 5 de mayo tiene que decidirse entre dos sistemas, no necesariamente dos candidatos, dos sistemas. El sistema político pasado, que representa la corrupción, el lavado de dinero, el refugiarse, el huir de la justicia, el ir a esconderse en el Parlamento, o un nuevo sistema político que construyamos entre todos los panameños de bien. Le tengo una segunda pregunta también del ámbito internacional que es sumamente importante para conocer su mentalidad, ¿no? ¿Cómo se manejaría Lombana en el plano internacional? Porque esto también trae seguridad, inversión o todo lo contrario. La pregunta siguiente es, en el conflicto Israel, Hamas, Israel, Palestina, ¿dónde está parado Ricardo Lombana? ¿Reconoce un Estado palestino? ¿No lo reconoce? ¿Apoya lo que está haciendo Israel? Cuéntenos un poco de esa perspectiva en el ámbito internacional, porque usted lo sabe, estas posturas asustan o atraen inversión extranjera, sobre todo si hablamos del Canal de Panamá, ¿no? Regreso y lo escucho. Ricardo Lombana, candidato presidencial de Panamá por el movimiento Otro Camino. Panamá estará el domingo.
Explorando un poco el ámbito internacional y las posturas de Ricardo Lombana, candidato presidencial de Panamá por el movimiento Otro Camino, si llegara a la presidencia, cómo manejaría ciertos temas, ¿no? Le preguntaba yo sobre Israel, Hamas, Palestina. ¿Dónde está parado? ¿Dónde estaría parado el gobierno de Ricardo Lombana si llegara a ser presidente en este conflicto internacional? Bueno, en primer lugar, Fernando, Ricardo Lombana y el gobierno Otro Camino y la República de Panamá siempre deberá abogar por la paz, ¿no? Y por que los conflictos se resuelvan pacíficamente. Y nosotros esperamos que las conversaciones en algún momento se retomen o sigan y que por la vía diplomática se pueda lograr el reconocimiento de ambos estados. Nosotros rechazamos cualquier ataque terrorista de Hamas o de cualquier organización a nivel mundial, y esa ha sido la posición histórica de Panamá y sería la posición que nosotros asumiríamos. Siempre a favor de la paz, siempre en contra del terrorismo y siempre a favor de la solución pacífica de los conflictos. Cuando me hacías la pregunta, me la relacionabas con la confianza, con la inversión y con atraer a la comunidad internacional que vuelva a creer en la República de Panamá. Y quiero aprovechar, Fernando, que aquí en Panamá, tanto la inversión local como la inversión extranjera será bienvenida, porque Panamá ha perdido confianza en la inversión extranjera, o la inversión extranjera ha perdido confianza en Panamá. Y hay 5 factores que nosotros vamos a atacar directamente para regresar esa confianza en Panamá. 1, el ataque frontal a la corrupción. Número 2, la reducción de la burocracia estatal, digitalizando procesos y reduciendo los costos de hacer negocios en Panamá. Tercero, un capital humano mucho mejor capacitado para la inversión internacional. Cuarto, seguridad jurídica con un órgano judicial que dé certeza jurídica a las inversiones. Y 5, un país seguro, porque crece la criminalidad en Panamá y las inversiones obviamente también buscan países que le brinden seguridad y paz y tranquilidad a sus inversiones. Corrupción es uno de los temas que sin duda ha marcado agenda en los últimos años en Panamá, ya lo habíamos hablado con usted antes, también el tema seguridad, ámbito internacional, de nueva cuenta, cuando lo ven por ahí con un hacha, ¿no? Con el hacha, no lo podemos comparar con Milei en Argentina, ¿no? O sea, la parafernalia esa del hacha no está medio pasadita de tono o es solamente simbólico. En primer lugar es simbólico, obviamente, y en segundo lugar el hacha me la dieron los ciudadanos. No fue algo que yo saqué un día y lo inventé yo. Los ciudadanos por donde voy me entregan distintas hachas y tamaños de hachas de una manera simbólica, representando que nosotros venimos a cortar de raíz la corrupción, Fernando, y a cortar de raíz los gastos multimillonarios innecesarios que hoy tienen el gobierno panameño y el Estado panameño y que están drenando o que están haciendo falta precisamente para la inversión social y para la inversión en infraestructura. Nosotros no vamos a compararnos con otros presidentes de la región. Nosotros venimos a limpiar el país de corrupción con medidas puntuales que le hemos presentado al país, como la creación de la Agencia Nacional de Investigación de Casos de Corrupción y sacar la unidad de análisis financiero de la presidencia para poder seguir los movimientos de los corruptos y del crimen organizado. Candidato Lombana, ha sido un placer que me haya acompañado. Lo veo pronto para conocerlo en persona, sentarnos también a charlar por allá, por supuesto, ya persona a persona. Creo que será mucho más fácil y más ágil la entrevista que a distancia, pero agradecerle y desearle suerte este próximo domingo. Mil gracias, candidato. Muchas gracias. Buenas noches, Ricardo Lombana, candidato presidencial de Panamá por el movimiento Otro Camino, Moca por sus siglas.